Si bien Alemania ingresa buen dinero al ser el quinto exportador de armamento del mundo después de Estados Unidos, Rusia, Francia y China, su ejército no es tan poderoso como muchos podrían creer, pues ocupa el puesto número 16 en este ranking, es decir, los ejércitos de países como Turquía, Italia, Egipto o Brasil son más fuertes y poderosos que el alemán. Sin embargo, las cosas muy pronto empezarán a cambiar. Y es que a finales de febrero del 2022, mientras decenas de misiles caían en Ucrania, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció un aumento gigantesco en el presupuesto militar de Alemania. A los 50.000 millones de euros que ya estaban presupuestados para el 2022 para gastos en defensa, prometió sumarle un fondo especial de 100.000 millones de euros, lo que suponía triplicar la partida militar para el año en curso. Con estos planes, Alemania advertía al mundo que empezaba a armarse hasta los dientes. La idea de invertir una cantidad tan significativa de dinero en las debilitadas Fuerzas Armadas de Alemania ha existido desde hace algún tiempo. Hace varios meses, los planificadores militares y encargados de las finanzas del Ministerio de Defensa desarrollaron una serie de informes confidenciales para su distribución entre los líderes de los partidos políticos, para que ellos entendieran las necesidades de invertir en defensa debido a los profundos problemas que enfrenta la Bundeswehr, que es como se llama el ejército alemán. Estos informes eran una de las últimas patadas de ahogado que lanzaba el Ministerio de Defensa para que los escucharan, aunque en el fondo creían que sus esfuerzos volverían a ser un fracaso. Pero de repente sucedió lo inimaginable. A principios de junio del 2022, el Parlamento alemán aprobó el presupuesto militar extraordinario de 100.000 millones de euros. Y en el Ministerio de Defensa festejaron esta victoria por todo lo alto. El mensaje de fortalecer la defensa al fin había calado en los funcionarios, que ahora le daban luz verde y muchos billetes verdes para volver a hacer al ejército alemán grande de nuevo. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les presentamos un tema bastante espinoso y controvertido. Otro rearme de un país vencido en la Segunda Guerra Mundial, cuyas atrocidades de hace 80 años aún están en el recuerdo de muchos. Les explicaré qué llevó a los políticos alemanes a entregar miles de millones de euros para crear el que seguramente será el ejército más poderoso de Europa. Y en un momento cuando muchos en el país no saben si van a poder pagar sus facturas de electricidad y calefacción, mientras los políticos ya avisan de posibles racionamientos energéticos. Hablaremos de las circunstancias y los recelos que despierta todo esto entre sus propios vecinos y compadres. Hace unas semanas hablamos del rearme de Japón, pero es que lo de Alemania es simplemente brutal, porque hablamos de 100.000 millones de euros extras, a lo que se suma el presupuesto regular anual, que también se verá aumentado. Ese plan de rearme sin duda disparará la deuda alemana, en un momento cuando el país ya está al borde de la recesión. Sin más introducción, empecemos, que el video de hoy está más caliente que una película alemana. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, en 1947 empieza la Guerra Fría, en 1949 Alemania es dividida en dos, una que vivía bajo el control militar soviético y la otra que vivía bajo el manto de Estados Unidos. En 1949 a la República Federal de Alemania, la parte que estaba amparada por Estados Unidos, tras su establecimiento se le prohibió desplegar fuerzas armadas, algo parecido a lo que Estados Unidos hizo con Japón. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la OTAN, fundada también en 1949, necesitaría tropas alemanas para contrarrestar la expansión ideológica y militar de la Unión Soviética. 1955 fue un año caliente durante la Guerra Fría, pues el 6 de mayo de ese año la OTAN integra en sus filas a la República Federal de Alemania, la Alemania buena, la occidental, no la Alemania del Este que se encontraba bajo ocupación de los rojos. Los soviéticos, al ver que la OTAN empezaba a expandirse, apuran el Pacto de Varsovia para contrarrestar a la OTAN, pacto que se firma una semana después de que Alemania se uniera a la OTAN. Y para finales de ese mismo año nace la Bundeswehr, es decir, las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, de la Alemania buena, esa que pertenecía a la OTAN.
Volver a armar a Alemania tan solo una década después de que el poderoso ejército de Hitler fuera derrotado en la Segunda Guerra Mundial fue profundamente controvertido en el viejo continente, especialmente en Francia, uno de los países que sufrió la invasión militar de los nazis alemanes. Las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, la Alemania que estaba amparada por Estados Unidos, llegaron a contar con casi 500.000 de hombres y tenía la reputación de desplegar las mejores fuerzas terrestres de Europa. En la década de 1980 formó parte fundamental del plan de la OTAN para enfrentar y derrotar a los países firmantes del Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética. Cuando el muro de Berlín cae y se da inicio a la reunificación de las dos Alemanias por allá por 1989-1990, la Alemania socialista trajo consigo toda una gama de problemas económicos, financieros y sociales. En medio de este caos, como ustedes imaginarán, la capacidad militar de Alemania sufrió un serio deterioro. En resumen, estimados amigos, desde 1990, las que alguna vez fueron las poderosas Fuerzas Armadas de Alemania, de repente empezaron a debilitarse. A diferencia de Polonia, Alemania carecía de una frontera con la antigua Unión Soviética y de una cultura de revanchismo y odio contra Rusia. Y a diferencia de Francia y el Reino Unido, Alemania carecía de colonias o territorios de ultramar y por lo tanto de compromisos sustanciales en el extranjero. Por lo tanto, había pocas razones para que Alemania mantuviera un gran establecimiento militar. Hay que tener en cuenta que Alemania, hasta el día de hoy, ha estado obsesionada y avergonzada por los fantasmas de la agresión de la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que ni el mundo ni Hollywood han dejado que los alemanes lo olvidaran. Y así, al no compartir frontera con los rusos, al no tener colonias o territorios conquistados en ultramar, y entre otras cosas, al sentir vergüenza por su pasado nazi, fueron varios de los factores que hicieron que Alemania descuidara su gasto militar por un buen tiempo, y se concentraron en hacer de su país una potencia económica mundial, y como vemos, lo lograron. Todos sabemos que en la actualidad Alemania es la nación más rica y poderosa de Europa. Pero lo cierto es que, al menos en las últimas 3 décadas, Berlín ha sido un eslabón débil de la alianza militar OTAN. Pero eso pronto va a cambiar, pues como decía, 3 días después de la invasión rusa de Ucrania, el nuevo canciller alemán Olaf Scholz se presentó ante el Bundestag, el parlamento alemán, en una reunión de emergencia para anunciar el mayor cambio en la política exterior alemana desde la Segunda Guerra Mundial. En concreto, y en resumen, anunció una nueva era en las Fuerzas Armadas de su país, con una modernización sin precedentes. Para lograr esta modernización, repito, Alemania va a invertir desde ahora más del 2% del PIB en defensa cada año, a lo que se suman los 100.000 millones de euros adicionales para este año, una cifra estratosférica que, recuerdo, ya ha sido aprobada. En resumidas cuentas, estimados amigos, desde la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania, el ejército de este país ha sido como un tigre sin dientes. Imaginen que un informe de diciembre del 2021 del Ministerio de Defensa estableció que solo el 70% de los aviones y el 40% de los helicópteros estaban listos para el combate. La baja eficiencia del Ministerio de Defensa y los modestos resultados de la reforma de su defensa, que lleva en marcha más de 10 años, así como el deficiente equipamiento del personal militar, son titulares permanentes en los medios de comunicación alemanes. Si alguien hubiese querido invadir Alemania, la locomotora de Europa habría sido un blanco fácil para cualquiera de los 15 ejércitos más poderosos del mundo. Pero en este hipotético escenario hay un gran pero. Ningún líder con 2 dedos de frente se atrevería a invadir a Alemania o a cualquier país de la OTAN, porque al hacerlo, todos los países de la OTAN por ley entrarían en guerra contra el agresor de uno de sus miembros. Es un dato para reflexionar por si alguna vez escuchan por ahí teorías disparatadas de que alguien quiere invadir a un país de la OTAN. Pero bueno, sigamos con nuestro tema de hoy. No está de más recordar que las misiones militares fallidas de Alemania en el extranjero han echado más leña al fuego. En el 2021, tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, el ejército alemán no pudo continuar la operación por sí sola.
y no solo se vio obligada a finalizarla de inmediato, sino que también tuvo dificultades en la evacuación de su personal militar. Esta mala preparación militar fue vista como una enorme humillación en el sentimiento del orgullo alemán. No en vano, altos militares de la nación dijeron basta y buscaron por todos sus medios que los funcionarios aprobaran un presupuesto más alto para la defensa de la nación. Y lo lograron. Sin contar este fondo especial adicional de 100.000 millones de euros, se espera que de ahora en adelante el gasto militar de Alemania continúe aumentando, pues invertirán más del 2% del PIB en defensa año tras año, que fue lo que exigía Donald Trump a sus socios de la OTAN durante su mandato. Así las cosas, según el PIB del 2021, el gasto militar de Alemania rondaría los 75.000-80.000 millones de dólares cada año, lo que representaría un aumento de más de 20.000 millones de dólares en comparación con el del 2021. Para que se hagan una idea, Alemania está dispuesta a invertir en defensa anualmente unos 80.000 millones de dólares, una suma que supera el PIB de países como Uruguay, Costa Rica o Panamá. Un dato de impacto lo dice todo. Este es el programa de rearme más grande de Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y convertirá a Alemania en la potencia militar más fuerte de Europa de la noche a la mañana. En concreto, pasaría del 7º lugar de países con mayores gastos militares según la lista del 2021 a ocupar el 3er puesto, solo por detrás de Estados Unidos y de China. En el debate parlamentario para aprobar los 100.000 millones de euros extras para la defensa, el canciller alemán Olaf Scholz y otros portavoces del gobierno y la oposición justificaron esta nueva época de la política exterior al referirse a la invasión rusa en Ucrania. Sin embargo, hay voces en Alemania que no comparten esa perspectiva. Diversos grupos críticos con las guerras, así como los activistas por la paz, recuerdan a los funcionarios algunos problemas internos como las desigualdades sociales, la falta de viviendas más asequibles o los malos servicios en salud y educación en ciertos sectores de la nación. Amira Mohamed Ali, la copresidenta del Bundestag por parte del partido Die Linke, partido que se traduce como la izquierda, dijo que 2,5 millones de niños viven en la pobreza en Alemania y que la seguridad básica prometida para los niños no ha llegado ni existe perspectiva alguna de que llegue. No hay dinero para eso, pero 100.000 millones de euros para armamento, esto es inaceptable, lamentó Ali en una nota de prensa. Pese a las variadas críticas, este movimiento hacia la militarización de Alemania ha sido ampliamente aplaudido por el establecimiento de seguridad occidental y en los medios corporativos. Conseguir que Alemania refuerce sus fuerzas armadas y alcance el nivel de gasto del 2% ha motivado una fiesta en la OTAN. Y es que el objetivo de la OTAN, según los informes oficiales, es disuadir la agresión rusa y construir una fuerza de defensa europea más fuerte y coherente. Pero en la práctica, esto no es más que un gran negocio para las empresas armamentísticas, especialmente para las empresas armamentísticas de Estados Unidos, país que lidera la lista de países exportadores de armamentos con diferencia. Y es que la paz, estimados amigos, también es un gran negocio. Como ya mencioné, la memoria histórica alemana y el sentimiento de culpa y vergüenza por sus propias atrocidades cometidas antes contra los disidentes, judíos, testigos de Jehová, minorías y discapacitados, así como en la Segunda Guerra Mundial, pesaban mucho en las consideraciones militares y de defensa. Por eso, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania federal y luego la Alemania reunificada ha favorecido una política exterior más diplomática y menos militarista, pero ahora, con este cambio, la política exterior y de defensa alemana da un giro de 180 grados. En comparación con Estados Unidos y otros aliados de la OTAN, el uso de soluciones militares en conflictos por parte de Alemania ha sido bajo. Dudó en participar en la guerra de Kosovo de 1998-1999, aunque finalmente participó.
Años más tarde, quizás avergonzada por su accionar en Kosovo, Alemania se opuso enérgicamente a la invasión de Irak en el 2003 y a la intervención en Libia contra Muammar Gaddafi en el 2011, aunque sí apoyó y participó en la guerra liderada por Estados Unidos en Afganistán. Sin embargo, su compromiso con las soluciones no militares, vigente hasta hace no mucho, podría cambiar, luego de que alcance las capacidades militares más altas de Europa. Un dato chocante es que si bien el ejército de Alemania deja mucho que desear, durante la última década su industria militar ha estado siendo clasificada constantemente como el cuarto o quinto mayor exportador de armas del mundo. Y es que, como saben, el negocio de la guerra es muy jugoso y el de la paz también, sino que se lo pregunten a mi amigo Sam. Si los planes alemanes tienen éxito a finales de esta década, Alemania podría volver a ser un elemento central de la postura de disuasión y defensa de la OTAN. Pero amigos, esto es un arma de doble filo, porque un ejército alemán fuerte podría crear una gran división en la Unión Europea y revivir fantasmas del pasado. Si bien Alemania planea desarrollar su potencial militar solo junto con sus aliados, para los vecinos del este de la Unión Europea, el liderazgo militar de Alemania se convertirá más en un obstáculo que en una ventaja. Por ejemplo, estos planes de Alemania ya están poniendo celosa a Polonia, que durante muchos años se ha esforzado por convertirse en el centro militar de la parte europea de la OTAN y el principal socio transatlántico de Estados Unidos en el ámbito de defensa, que significa dolaritos calientes e influencia para Polonia. Pero ahora, con los planes alemanes, Polonia podría dejar de ser la niña bonita de los Estados Unidos de América. La guerra en Ucrania está trayendo algunos beneficios a Estados Unidos. Aparte de los mencionados con respecto a la industria armamentística, recordemos que Estados Unidos está exportando más gas y petróleo a la Unión Europea, reemplazando de a poco, o mejor dicho, de a mucho, el gas y el petróleo que Rusia exportaba al viejo continente. En ese sentido, queda claro que la seguridad de los países de la Unión Europea cada vez dependen más de lo que se diga, se haga y se decida en las esferas de la OTAN, una organización donde el que manda es Estados Unidos, aunque algunos digan lo contrario. Por lo tanto, depender de la OTAN es depender de Estados Unidos, que exigirá lealtad ante sus ambiciones geopolíticas. Si en algún momento alguien pensó que Alemania y Europa podrían tener una conciencia mundial propia sin que Estados Unidos se encuentre en la ecuación, ahora mucho me temo que serán relegados a un total papel de subordinados de la que aún es la primera potencia mundial. Sepan que luego del anuncio de los ambiciosos planes alemanes en la esfera de defensa, dentro del país hay voces discordantes que temen el regreso del militarismo. Pues en documentos del Ministerio de Defensa se afirma abiertamente que Alemania debe estar preparada y ser capaz de librar grandes guerras por sus intereses económicos y geoestratégicos. Con pensamientos de este tipo empezaron grandes agresores de la historia, incluyendo a un señor con unos bigotes muy particulares, y ya sabemos hacia dónde llevó a Alemania y al mundo. No estoy diciendo que un país no pueda o no deba fortalecer a su ejército para defenderse, pero la idea de que el nuevo ejército alemán vaya por el mundo de acuerdo a sus intereses plantea muchas dudas. La historia es cíclica, estimados amigos, pero esperemos que este no sea el principio de grandes ambiciones alemanas como ocurrió en su pasado. ¿Creen ustedes que un rearme de estas dimensiones de Alemania y Japón supone un riesgo para la paz mundial en el futuro? Pues no lo sé. No soy Nostradamus, pero algo me dice que en un futuro no muy lejano